buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 31 de enero de 2026. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de la regularización masiva de inmigrantes aprobada por Sánchez? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Una mujer de 42 años ha fallecido después de pasar 12 días en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba después del accidente de Adamuz. La nueva víctima mortal se llamaba Patricia García, viajaba en el tren Albia procedente de Madrid con destino a Huelva tras haberse presentado a las oposiciones celebradas en la capital de España para ser funcionaria de prisiones. Precisamente en ese tren, Manuel, en el que había casi 200 pasajeros, la mitad del pasaje aproximadamente eran opositores que habían acudido a Madrid para hacer las pruebas para optar a alguna de esas 900 plazas convocadas de ayudantes de instituciones penitenciarias. Como decimos, tras este fallecimiento, las víctimas mortales en el choque de trenes de Córdoba pasan de 45 a 46. Por el momento, 16 todavía personas permanecen ingresadas en distintos hospitales. Entre los ingresados son 15 adultos y un menor. Bueno, y hoy a esta hora de la mañana, 8:23, podríamos empezar hablando, porque han sido muchas las noticias, Manuel, esta semana, de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado. Podríamos empezar hablando también incluso de la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Huelva, o sobre las declaraciones de Víctor de Aldama, que ha estado esta semana en la Audiencia Nacional y ha hablado sobre la financiación ilegal del PSOE, o sobre las pensiones, el decreto Ómnibus. Pero quien merece el protagonismo de la apertura de este informativo es quien ha pronunciado las palabras más coherentes, más duras y a la vez más bonitas en los últimos 13 días. Se trata de Liliana Sáenz. Es la hija de Natividad de la Torre, una de las personas que murió en este accidente de Adamuz. Ella fue, Liliana Sáenz, la encargada de poner voz a las víctimas y a sus familiares en el funeral del pasado jueves en Huelva, y poner voz a ese dolor de las 46 familias que perdieron la vida en este trágico accidente. Ahora, como decimos, son 46 y hemos querido recoger parte de ese discurso. Han ido pasando los días y el dolor va dejando paso a los recuerdos, y nuestro corazón, aún con la misma espada clavada, empieza a esbozar pequeñas y tímidas sonrisas cuando mil estampas pasadas irrumpen continuamente en nuestra mente. Yo tendría algo más de pocos años cuando un día le pregunté a mi madre: «Mami, ¿tú cuánto dinero ganas?». Supongo que sería algo que hablábamos entre chiquillos. «Lo justo, cariño», me dijo ella, «porque lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío». «¿Y de quién es, mamá?», le pregunté, porque no lo comprendía. «De los demás», me dijo ella. Así era mi madre, generosa con todo lo que tenía, generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con sus sonrisas. Así era ella. Ricardo Chamorro. Andrés Gallardo. María Claus. David Gordón. Y es que lo que perdimos ese fatídico domingo 18 de enero no era solo una cifra. Eran vagones llenos de virtudes y defectos, eran vagones llenos de triunfos y derrotas, eran vagones llenos de anhelos y silencios,
Eran vagones llenos de esperanza. Óscar Toro. Porque ellos no solo son los 45 del tren. Natividad de la Torre. Ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Manuela Barba. Ellos no solo son los 45 del tren. Esther Matito. Ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Antonia Garrido. Ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. José Zamorano. Ellos eran eso que ya nunca serán. Cristina Álvarez. Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Somos las 45 familias que se abrazaron en aquel centro cívico, donde el paso del tiempo se iba inundando de silencio y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender en el lento avance de las horas que volveríamos sin ellos. José Zamorano Álvarez. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Virgen del Rocío, abraza sus corazones y llévales un suspiro con una canción de amor por los años compartidos. Diles que tenemos paz y que seremos valientes, que el odio no nacerá en la rabia que nos crece, que volverán las sonrisas y seguiremos viviendo. Y este amor no morirá, vivirá de sus recuerdos. Diles tú, Blanca Paloma, pastora de la Rocina, que siempre lo sentiremos con el sol o con la brisa y que con fe esperaremos a que llegue ese momento en el que Dios nos abrace y así volvamos a vernos. Descansen en paz. Félix Zamorano. Tamara Margarita Valdez. Josefa Sosa. Ana Martín. José Antonio. Ángeles. Rafael Millán. Rocío Díaz. Miriam Alvarico. Andrés Gallardo. Víctor Luis Terán Mita. José María Martín. Y cuantos murieron en el mismo accidente. Bueno, pues esta es una lección de ética, de moral, de decencia que han mostrado las víctimas, los familiares afectados por este trágico tren de Adamuz, el más grave que ha sucedido en España desde el año 2013. En este caso, responsabilidad directa del Gobierno de España, del Gobierno del Partido Socialista, del Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Transportes, Óscar Puente. Porque esto no ha sido un error humano, amigos, no ha sido un error humano. No ha sido un problema de un maquinista que se pasó de velocidad. Esto ha sido un fallo en las infraestructuras, consecuencia directa de la mala, pésima gestión del gobierno socialista. Por no mantener las vías en condiciones, por no invertir lo suficiente, por no supervisar los raíles como se tenían que supervisar para detectar este tipo de problemas, por hacer chapuzas en la renovación del tramo de Adamuz. Y lo que han demostrado las víctimas con este funeral, un funeral católico, como somos la inmensa mayoría de españoles, es decencia, es altura, es dignidad, porque un funeral es para recordar a los fallecidos, no para hacer aquelarres masónicos con el fin de lavar la cara a los políticos miserables, demenciales que gobiernan en este país. Vaya lección, amigos. Por desgracia, en el gobierno seguirán haciendo oídos sordos. El funeral fue el pasado jueves, reunió a más de 300 familias, contó con la asistencia de los Reyes y con la ausencia de Pedro Sánchez. En representación del gobierno estuvo la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, Luis Planas, el ministro de Agricultura, también estuvo el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, que compartieron tribuna de autoridades. Laura Montes, muy buenos días, con Alberto Núñez Feijóo y con Juanma Moreno.
Huelva se unió al dolor de las víctimas, lo hizo abarrotando el Palacio de Deportes Carolina Marín. Fue una ceremonia abierta a quien quisiera asistir, por eso más de 4.000 personas acudieron a este funeral religioso que ofició el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. La Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidió el altar de una misa que estuvo cargada de solemnidad y respeto a las víctimas. Acudieron los reyes de España, así como también una representación del Gobierno central, encabezada por la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres. Ausencia destacada fue la del presidente Pedro Sánchez, que no acudió a la ceremonia. Sí que estuvo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, así como varios de sus consejeros. El presidente andaluz destacaba el comportamiento ejemplar de familiares heridos y asistentes al funeral. Y donde hubo un comportamiento ejemplar por parte de las víctimas y por parte de los asistentes. Ejemplar. Es algo que hay que agradecer y es una buena imagen de Andalucía. Muchas gracias. También estuvo el presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades como alcaldes de los municipios afectados o de los cuerpos y fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Los reyes consolaron a las víctimas, con quienes se estuvieron conversando de forma prolongada. También se acercó el presidente de la Junta, mientras que los representantes del Gobierno se mantuvieron en un segundo plano. Gracias, Laura. Desde Moncloa, ¿qué dicen? Justifican la ausencia de Sánchez diciendo que no suele acudir a ceremonias religiosas de este tipo cuando posteriormente se va a celebrar un homenaje de Estado, que es donde considera Moncloa que sí que tiene que estar el presidente. Es verdad que así sucedió en el caso de la Dana, en Valencia, por ejemplo, pero es cierto que Sánchez evita acudir a actos religiosos, pero no a todos, porque sí que asistió, por ejemplo, en octubre, al funeral religioso por la muerte del dirigente socialista extremeño Guillermo Fernández Vara. O si nos vamos al año 2018, asistió también a la misa en recuerdo de la cantante Montserrat Caballé. Ayer mismo, desde Madrid, no desde Córdoba, prometió respuestas para las víctimas y aseguró que se iba a llegar hasta el final. Cuando el dolor es tan grande, las palabras no son nunca suficientes y por tanto solamente nos queda el compromiso y la acción. Y por eso el Estado en su conjunto, no solamente el Gobierno de España, el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido. Y un día antes, prácticamente un día antes de estas declaraciones que acabamos de escuchar, cuando empezaba el funeral en Huelva, estaba terminando al mismo tiempo la comparecencia en Madrid del ministro de Transportes, de Óscar Puente, en el Senado, que duró más de 6 horas. 6 horas que se pueden resumir brevemente en 4 puntos. Lo primero es que estuvo completamente solo. Ningún ministro le acompañó en la bancada azul y además así fue recibido por los senadores. Esto ocurría a la entrada al Senado. Lo segundo es que él dijo que no iba a dimitir y que todo lo que hizo no se podía haber hecho mejor. ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Abusan tanto de la petición de dimisión que ya, cuando les escucho pedirme la dimisión, pues es como si oyera llover. Me da exactamente igual. Exactamente igual. Lo que ustedes me digan me da exactamente igual, que les quede claro. El tercer punto clave, los argumentos típicos de Moncloa. Se pretende sembrar el miedo para hacer más digeribles determinados discursos autoritarios. Ese es el juego de la ultraderecha. Los bulos, los numerosos bulos que hemos visto estos días en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Son bulos conscientes tras los que se encuentran la derecha política y mediática. Porque yo no soy como ustedes, ni por acción ni por omisión. Y lo cuarto es, en referencia a Cataluña, dijo que el servicio de Rodalies es pésimo, pese a que lleva este gobierno desde 2018 en el poder. ¿Que Rodalies está muy mal? Sí, nadie lo niega, yo no lo discuto, ningún triunfalismo, pero que estamos trabajando muy duro, invirtiendo mucho para intentar resolver esta situación, ustedes lo saben, nosotros sabemos perfectamente el problema. Rodalies es un servicio pésimo. Y Manuel, poco más, no hubo sorpresas, la oposición fue crítica con la actuación del ministro y el ministro defendió su actuación y dijo que no pudo ser mejor. También que no se nos olvide, hemos pasado, Manuel, del son las 5 y no he comido de Pedro Sánchez al solo he dormido 3 horas de Óscar Puente. Les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Desde el domingo de la semana pasada prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día.
3 horas al día. Pero Puente, por Dios, vaya sacrificio, ¿eh? Desde el accidente, dice el ministro, no, yo es que me tienen que entender, compréndanme. Apenas he dormido 3 horas al día. Pues sí, efectivamente, esto recuerda y mucho al yo estoy bien de Sánchez. ¿Se acuerdan? Cuando el galgo de Paiporta tuvo que salir corriendo ante la indignación de los vecinos después del abandono miserable de este gobierno a todos los afectados por la gota fría de Valencia. Salió en rueda de prensa a decir, no, tranquilos, tranquilos, yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero los cientos de muertos que provocó la gota fría, y sus familiares, y los afectados, y la ruina que causó, esos no están tan bien. ¿Pero qué es lo que le importa al presidente? Yo estoy bien, no me ha pasado nada. Me han tirado un par de bolas de barro, pero tranquilos, yo estoy bien. Y luego, son las 5 y todavía no he comido. Después de que Pedro Sánchez tuviera también que dar explicaciones tras el escándalo de corrupción, uno más, dentro de las filas socialistas. En este caso, de su también entonces secretario general del partido, Santos Cerdán. Después de dar explicaciones, son las 5, todavía no he comido. Y ahora Óscar Puente, tan solo he dormido 3 horas, mientras hay 46 personas que lo que duermen es el sueño de los justos. Esto es lo que hay. Tenemos un gobierno donde ante accidentes, catástrofes y abandono y mala gestión de todo tipo, se niegan a dimitir y asumir responsabilidades políticas. Esto es algo inédito en cualquier país serio. En todos los países del mundo rico, no sé si a lo mejor en Burundi, pero desde luego en Occidente, ante un accidente semejante, en todos, el ministro responsable ha dimitido a las 24 horas. A las 24 horas, 24, 48, me da igual, han dimitido de forma inminente, rápida, para dirimir algo que es muy importante, al margen de las responsabilidades penales o jurídicas de este accidente, que es la responsabilidad política. Pero es que para eso, para asumir la responsabilidad política, hay que tener decencia, hay que tener moral. Y en este gobierno, brilla por su ausencia estos dos elementos. Y nos fijamos también en las investigaciones. Ya saben que hay 2 investigaciones abiertas. Por un lado, la de la Guardia Civil. Por otro lado, la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende del Ministerio de Transportes. El juez ha dicho que se pueden ya reparar las vías. Se prevé que el próximo sábado, a priori, que circulen ya trenes en esa línea, la línea Madrid-Sevilla. Por eso están trabajando a contrarreloj para limpiar toda la zona. El raíl roto y todas las pruebas encontradas en el lugar de los hechos están siendo analizados por los expertos. La hipótesis principal es la rotura de la vía debido a que la soldadura no aguantó, aunque aún no es nada seguro al 100% porque, como decimos, se están haciendo las pruebas en el laboratorio. Esto es lo que dijo en el primer informe, en el informe preliminar, la Comisión de Investigación dependiente del Gobierno. Pero no solamente se analiza el raíl roto. Esta semana, el diario El Mundo ha contado también que se están analizando los carriles anteriores y siguientes al que se ha roto por si habría algún defecto en esos otros raíles y provocara que la tensión se transmitiera hacia la soldadura y hubiera reventado como consecuencia. Es lo que llaman los efectos el efecto pala. Pisar una pala y el mango sale disparado hacia arriba. Lo que sí es llamativo ha sido la actuación de Óscar Puente en estos días, porque le dijo al presidente de la Comisión de Investigación, que se está encargando de analizar todo esto y que ha hecho este primer informe preliminar, que aunque dependiera del gobierno, que él podía decir lo que quisiera. Sin embargo, lo que el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, ha dicho no ha gustado al ministro. Por un lado dijo que la principal hipótesis era la rotura de la soldadura y por otro le sorprendió que no se haya renovado toda la línea Madrid-Sevilla, cuando Transportes dijo que se iba a hacer una renovación integral. Juntar 2 carriles de épocas distintas en principio no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así.
Bueno, pues estas son las novedades y seguiremos, Manuel, esperando y analizando todo lo que sucede. Recordamos que sigue habiendo todavía víctimas en los hospitales, víctimas que siguen ingresadas, y estaremos muy pendientes de su estado en las próximas horas. Bueno, pues estaremos muy pendientes, y esto de la renovación que anunció Puente, la renovación completa, pues ha demostrado que no hay renovación completa. ¿Qué entienden ustedes por renovación completa e integral del tramo, de los raíles, de los viales? Por lo que entiende todo el mundo, que se ha renovado la vía entera. Y ahora descubrimos que no se renovó de forma completa, sino tan solo a trozos, y a la vista está que no de forma especialmente cuidadosa ni diligente, porque lo que falló fue precisamente una soldadura. Así que seguiremos muy pendientes de esa investigación. Y vamos con más asuntos. En el año 2015 se celebraron elecciones en nuestro país sin que ningún candidato saliera investido como presidente del gobierno. Entonces las elecciones se repitieron en el año 2016, dando la victoria, como bien saben, al Partido Popular de Mariano Rajoy. Fue justo antes de estos comicios cuando Pedro Sánchez, que ya era candidato a presidente, sugirió que si Rajoy no conseguía formar gobierno, él iba a intentar hacer una coalición con Podemos, apoyado por radicales y por separatistas. Recordarán que el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba lo calificó esto como gobierno Frankenstein, expresión que tuvo mucho éxito porque era la crítica premonitoria de un experimento político que, según él, estaba condenado al fracaso. No es un gobierno de izquierdas, porque yo sepa, el PNV y Convergencia no son de izquierdas, y Esquerra Republicana es independentista, y eso no suma, ¿saben? No suma, sería una investidura Frankenstein. En ese momento no tuvo éxito porque Rajoy alcanzó la presidencia, pero con esa idea en mente consiguió Pedro Sánchez echarle de Moncloa 2 años después, en 2018. A partir de ahí, Pedro Sánchez empezó a gobernar con más o menos el apoyo de todos estos socios y otros nuevos que llegarían, pero todas las relaciones tienden a deteriorarse o a desaparecer hasta el punto que los separatistas de Junts, en 2025, dijeron que iban a dejar de apoyar a Pedro Sánchez al no haber conseguido las reivindicaciones que pedían para Cataluña. Esta gente vive en una realidad paralela. Yo creo que lo de hoy ha sido un baño de realidad. La época de los ultimátums ha terminado. O sea, esto es una ruptura. Ya no hay ultimátums. Hemos decidido hace una semana, avalado por los militantes, que esto se ha acabado. Y a partir de ese momento Sánchez dejó de contar con una mayoría parlamentaria que le avalase y el Congreso quedó bloqueado sin poder aprobar ninguna ley. Sánchez sabe que si quiere seguir hasta 2027, lo que necesita es precisamente fortalecer ese gobierno Frankenstein y conseguir aprobar unos presupuestos generales del Estado, los cuales, por cierto, tampoco se han aprobado desde hace ya 3 años. Y para conseguir reformar ese puzzle, que en los últimos meses se ha venido abajo, la estrategia de Moncloa ha sido la de ir haciendo concesiones a los diferentes socios de investidura con el fin de retomar esas relaciones pasadas. Y lo está consiguiendo, porque en poco tiempo ha conseguido atar a varios de sus socios. A Esquerra Republicana de Cataluña con la financiación autonómica, al PNV con las últimas concesiones de competencias, al igual que también a los proetarras de Bildu. Y esta semana ha sido a Podemos en materia de inmigración, porque Sánchez, como bien has comentado antes, Manuel, ha pactado esta semana esa regularización de inmigrantes con Podemos, que además ha burlado el aval del Congreso, porque es una regularización que el propio Pedro Sánchez se ha saltado la vía del Parlamento y lo ha aprobado vía decreto. Una regularización que el propio presidente del Gobierno en el año 2024 no veía factible. Sánchez hablaba ese año de deportar a los inmigrantes. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Esto lo dijo en agosto de 2024. Ahora el Consejo de Ministros, como decimos, aprueba la regularización de más de 500.000 de inmigrantes que acreditan que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025. ¿Pero qué ha hecho Pedro Sánchez para atar a sus socios, en este caso los 4 diputados de Podemos? Pues dejar que fuera Podemos quien se colgara la medalla de este pacto. Así lo anunció un día antes del Consejo de Ministros la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes. Podemos está para garantizar derechos y papeles son derechos. Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles
todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia con, por ejemplo, el empadronamiento, pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un certificado de envío de dinero. Sánchez lleva desde 2018 en el gobierno, nunca ha realizado esta medida, pero la hace ahora cuando su poder está dependiendo de un hilo muy fino. Además, no solo es importante el cuándo lo ha hecho, sino el cómo, porque, ya lo hemos dicho, no le llevó la propuesta al Congreso de los Diputados para que fuera la soberanía popular la que decidiera, sino que lo ha hecho a través, efectivamente, de ese Real Decreto. Felipe González, el expresidente del Gobierno, ha sido crítico con este tema de los reales decretos, que Pedro Sánchez está batiendo todos los récords. El abuso del decreto ley. Se pueden hacer más decretos ley en 2 meses de gobierno que en los 14 años que yo estuve. Bueno, pues regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes, bastantes más. Ya les avanzo. Van a ser cerca de 900.000. Porque son 900.000 los ilegales que en estos momentos residen en España. Según un reciente estudio de Funcas, había 840.000 inmigrantes ilegales en enero del año 2025. Y se calcula que han entrado en el país a lo largo del año 2026 pues más de 100.000, con lo cual estamos hablando en números redondos de 900.000 inmigrantes. 900.000 inmigrantes que no tienen papeles, que han entrado de forma ilegal en España, ya sea por patera, ya sea vía aeropuerto, con visado de turista, quedándose más tiempo del reglamentario, del autorizado, y que van a recibir pues la residencia legal. La residencia legal en España, con todo lo que ello conlleva. Permiso de trabajo, sí, pero también acceso completo, total, absoluto, a todos los servicios públicos y también ayudas, subsidios, prestaciones de todo tipo. Regularización, que insisto, se aprueba vía Real Decreto sin necesidad de convalidación en el Congreso. ¿Por qué? Porque lo que modifica es un reglamento, el reglamento de extranjería. Y al no tener, al no ser una ley, una norma de mayor rango, no requiere autorización del Congreso. Y el objetivo es muy claro, persigue varios. Lo comentábamos antes, a nivel político, para afianzar este tipo de alianzas con sus socios, Podemos por un lado, pero también Junts, que muy posiblemente, finalmente Podemos va a otorgar su voto a favor para el traspaso de la competencia migratoria a Cataluña, tal y como reclamaban los de Puigdemont, pero luego también con un claro interés a nivel electoral, no solo político. Porque esto, evidentemente, favorece su estrategia a nivel político y a nivel electoral. Esto favorece a Vox, de tal forma que puede movilizar a su electorado, y luego, lo más importante, lo más relevante, es que está cambiando el censo electoral por la puerta de atrás. Hasta 4 millones de extranjeros, con esta nueva regularización, podrán obtener la nacionalidad a corto y medio plazo. 4 millones de votos. 4 millones de votos nuevos. Esto es más del 10% del censo electoral. Sí, y cabe recordar, Manuel, que si quisiera aprobar la medida Pedro Sánchez o hubiera querido aprobarla tiempo antes con el apoyo del Congreso, lo podría haber hecho perfectamente, porque en el año 2024 el Congreso aceptó por una amplia mayoría, solamente estuvo en contra Vox, aceptar la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular, de una ILP, precisamente para esto, para regularizar a los inmigrantes en 2024, pero la guardó en un cajón y nunca se volvió a sacar. Podría haber sido tramitada en ese momento y sí con el apoyo del Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo dice que esto va a generar un efecto llamada. Esto es una cortina de humo y por lo tanto es inhumano e indecente. Les da igual todo. Les da igual que esta regularización masiva vaya en contra de la normativa europea, vaya en contra de la legitimidad que tiene el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo, y vaya en contra y conlleve, por lo tanto, el efecto llamada que se está produciendo.
Esto es lo que dicen en el Partido Popular. También se han pronunciado en Vox, avisan de graves consecuencias. Lo ha dicho el líder de los de Bambú, Santiago Abascal. Estas medidas van a tener consecuencias muy graves. La primera es que ya hay millones de personas en toda África intentando comprar el billete de las mafias y va a tener consecuencias directas, agravadas sobre problemas que ya teníamos. El colapso sanitario, la inseguridad en las calles y la vivienda inaccesible. Y esos problemas van a llegar a toda España. Y Sánchez consigue su objetivo, el de atar esos 4 diputados de Podemos que cada vez estaban más distanciados del gobierno. Pero, efectivamente, Manuel, como comentabas, a Sánchez le faltan 7 escaños importantes, que son los 7 de Junts. Antes hemos escuchado ese audio de Míriam Nogueras donde decía que ya se terminaban los ultimátums y que ya no iban a aprobar ninguna ley del gobierno. Bueno, pues los 7 de Junts, y aquí Podemos juega para estos 7 diputados de Junts un papel muy importante, porque efectivamente los de Puigdemont exigen que se transfiera a Cataluña la transferencia de las competencias en inmigración, algo a lo que Podemos se negó en su momento. Ahora Podemos, como moneda de cambio al Partido Socialista, está abierto a negociar de nuevo con Junts ese traspaso de competencias. De llegar a buen puerto esas negociaciones, Sánchez podría recuperar 7 votos de Junts, esos 4 de Podemos y seguir recomponiendo ese gobierno Frankenstein que les comentábamos al principio, recuperar la mayoría, posiblemente aprobar unos presupuestos generales del Estado y posiblemente continuar la legislatura hasta el año 2027. Esto es lo que tiene en mente Pedro Sánchez. Veremos a ver si la estrategia le sale bien o si le sale mal. Bueno, hoy en 8 días se celebran elecciones en Aragón. Se trata de uno de los comicios muy importantes, unos comicios fundamentales que, además de tener una lectura autonómica y decidir el futuro presidente de la comunidad, también va a tener una lectura importante a nivel nacional, ya que la candidata socialista es una exministra muy cercana a Pedro Sánchez. Estamos hablando de Pilar Alegría, la exportavoz del Gobierno y exministra de Educación. Además, son unas elecciones que se producen después de las de Extremadura, donde se produjo un aumento significativo de Vox y una gran caída del Partido Socialista. También se producen después de la tragedia de los trenes en Adamuz y en Llelida. Vamos a este tramo final de campaña, se está realizando en estos días. Vamos a conocer la última hora, también las encuestas. El PP, hemos conocido, Maite Loureiro, muy buenos días, que ha convocado a Paco Salazar a la Comisión Koldo del Senado, justamente antes de estas elecciones. Esto es importante, ¿no? Porque cabe recordar que Alegría y Salazar comieron juntos después de que militantes socialistas le señalaran a Paco Salazar por presunto acoso sexual. Buenos días. El PP llega al Ecuador de la campaña en Aragón con las expectativas muy altas. Sondeos internos les otorgan un buen resultado, en torno a los 30 diputados, aunque lejos de la absoluta, que están los 33, y que podrían alcanzar con los regionalistas o con Vox en función de lo que obtengan. Tras los primeros días de luto por el accidente de Adamuz, Alberto Núñez Feijóo ya se vuelca con su candidato, Jorge Azcón, que aprovechó los debates con Pilar Alegría, la candidata socialista, para recordarle su reunión con Paco Salazar, acusado de abuso sexual por militantes del PSOE. El PP estira este asunto y ha citado a Salazar en el Senado el próximo día 5, a solo 3 días de las elecciones en Aragón. También ha llamado a Susana Sumelzo por los contratos con Forestalia, aunque por problemas de agenda no va a acudir el día 6 como quería el PP, sino que podría estar el día 9 en plena resaca electoral de Aragón. Gracias, Maite. En el Partido Socialista afrontan, como ven, una recta final de campaña complicada, sobre todo Pilar Alegría, esa tarea compleja, la de explicar a los aragoneses que la financiación singular de Cataluña que ha pactado su partido con Esquerra es buena para Aragón. Adrián Pajares, buenos días. Esa es una tarea difícil. Buenos días. Comienza la cuenta atrás para las elecciones en Aragón, y es que estas elecciones son fundamentales no solo para la comunidad autónoma, sino también porque podrían influir en el futuro político del país ante la inestabilidad del gobierno central. Esta semana se han celebrado varios debates, entre ellos el primer cara a cara entre Azcón y Pilar Alegría, un debate que dejó claro desde el inicio cuál será uno de los grandes ejes de la campaña, la financiación autonómica. El presidente aragonés acusó a la exministra de haber permitido las cesiones al independentismo. Usted está inhabilitada para decir que va a defender Aragón, porque ha tenido oportunidad de hacerlo cuando ha tenido que hablar de la financiación de Teruel, y usted la comparó con la financiación de los independentistas catalanes. No defendió a Aragón cuando tuvo que defender la amnistía como la defendió, o una condonación que nos hacía perder dinero a los aragoneses. Usted es el señor no, constantemente. Todo lo que se le plantea, como viene de un gobierno que es de un color distinto al suyo, es el no por sistema. Azcón también sacó a la palestra una polémica reciente al recordar que Pilar Alegría compartió mesa y comida hace apenas unas semanas con Paco Salazar, a quien se ha señalado como presunto acosador sexual. Usted viene a pedirme a mí respeto
Pero ¿qué respeto ha demostrado el Partido Socialista a las mujeres? ¿Qué respeto ha demostrado usted que queda a comer amigablemente con alguien que sabe que tenía denuncias de acoso sexual, señora Alegría? Me parece absolutamente lamentable que usted, que es presidente de esta comunidad autónoma y que se tendría que comportar con absoluto respeto, con magnanimidad, prefiera utilizar esta cuestión como un hooligan o como desde luego un palmero del odio. Y Adrián, también hemos conocido encuestas relacionadas con Aragón. Todo hace ver que posiblemente los resultados sean similares a los de Extremadura, ¿no? Sí, la realidad es que Pilar Alegría no sería capaz de frenar la caída del PSOE, que perdería casi 6 puntos de apoyo entre el electorado y pasaría de 23 a 18 escaños según las últimas encuestas. El Partido Popular crecería ligeramente, pasando de 28 a 29 o 30 diputados, quedándose a 3 o 4 de la mayoría absoluta, mientras que Vox sería el partido que más crece, casi duplicando su representación hasta alcanzar entre 12 y 14 escaños, y en el bloque regionalista el PAR, el Partido Aragonés, perdería su único escaño y Xunta Aragonesista ganaría uno más, pasando de 3 a 4. Podemos también desaparecería del Parlamento Autonómico, quedando la Izquierda Unida como la única fuerza a la izquierda del PSOE, pero en su conjunto los sondeos apuntan a una clara victoria del bloque de derechas, como decías Javier, en un escenario similar a lo vivido en Extremadura. Y fuera de nuestras fronteras, gracias Adrián, estamos pendientes de la situación que se está viviendo en Irán, donde el apagón digital y el silencio en Occidente durante las últimas semanas han conseguido apartar el foco de esa matanza del régimen de los ayatolás que se está viviendo. Ignacio Bravo, buenos días. Efectivamente, las primeras informaciones oficiales apuntan al asesinato de hasta 30.000 personas en las calles solo entre los días 8 y 9 de enero. Esta semana la revista Time ha publicado un reportaje con la ayuda de 2 altos oficiales del Ministerio de Salud de Irán que relatan las atrocidades cometidas por el régimen durante las protestas. Estas fuentes señalan cómo las ambulancias han sido sustituidas por camiones debido a la cantidad de muertos. Alertan además de que las cifras de fallecidos son todavía mayores a las que conocemos ahora mismo y denuncian la matanza indiscriminada acometida por las autoridades iraníes. Entre lágrimas relatan algunos de los testigos presenciales de las protestas cómo eran disparados por las espaldas hasta la muerte, cómo disparaban incluso a las personas que estaban en sus casas grabando desde las ventanas, o cómo han secuestrado a miles de personas en centros de detención secretos. Ante estos testimonios, Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán con un gran ataque militar similar al elaborado en Venezuela si no se sientan a negociar un acuerdo justo y equitativo, dicen desde Estados Unidos. Desde el país en manos de los ayatolás afirman que están dispuestos a dialogar con el equipo del presidente norteamericano, pero avisan de que sus ataques, si ocurren, tendrán respuesta. De momento no hay prevista ninguna reunión entre ambos países y mientras esto no ocurre, Estados Unidos ya ha dado el primer paso en su ofensiva militar después de que este miércoles Trump anunciara el despliegue de una flota en el Golfo Pérsico superior en número y capacidad a la utilizada contra la dictadura venezolana. Bueno, pues muy pendientes de todo lo que sucede en Irán, que lo que está sucediendo en las calles es una auténtica masacre. El régimen, la dictadura, la tiranía de los ayatolás están ametrallando literalmente a la gente, a la población, a los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, en las calles. En las calles, más de 30.000 muertos. Hay que recordar que el pueblo iraní se levantó en señal de protesta, salió en masa a las calles para reclamar la caída del régimen, para reclamar algo básico: libertad. Libertad. El pueblo iraní está sometido a una dictadura atroz desde la revolución de los ayatolás en los años 70. Pero es que además sufren una gravísima crisis económica. No tienen agua, no tienen luz, no tienen comida, están en una situación dramática, una inflación creciente y la gente está en gravísimas dificultades y ha salido a la calle entendiendo que la única solución es cambiar de sistema, que caiga el régimen tiránico de los ayatolás. La reacción de los clérigos: fuego, sangre y fuego. Más de 30.000 muertos, repito. Y Estados Unidos desplegando su fuerza militar con la intención de acabar con esta masacre y presionar al régimen de los ayatolás. Veremos qué es lo que pasa, porque el despliegue parece ser que ya está completo y en cualquier momento se puede producir una intervención militar
en Irán por parte de Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación. ¿Tiene usted más de 65 años y no le llega con la pensión? ¿Le agobian las deudas de la hipoteca, la comunidad, las tarjetas? Ahora existe una solución, es la hipoteca senior, pensada para mayores de 65 años, para que puedan cancelar deudas y mejorar su vida. Infórmese gratis en el 900-877-266. Repito, 900-877-266 o entre en hipotecasenior.com. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.